Bueno, pues nada, daros la bienvenida otra vez a esta nueva charla de Golazos del Tete, de la Asociación Histórica Golazos del Tete. Daros las gracias por brindarnos estos rinconcitos de recuerdo de vuestras cabezas tan maravillosas que tenéis. Yo no tengo tanta memoria. Y bueno, doy fe en cada charla que tenemos con los gambazos y los patazos que meto. Pero bueno, nada, disfrutamos como enanos y vamos a empezar a hablar un poquito. Nos habíamos quedado en los finales de los 70 y bueno, pues hablábamos de principios de los 70, finales de los 60, principios de los 70, que bueno, pues García Verdugo había devuelto al Tenerife otra vez a segunda división, ¿no? Sí, Bueno, pues ¿cómo recordáis la década de los 70 para el Tenerife? Yo tengo varias cositas ahí de la época de Colo, que bueno, he conseguido con la asociación algunos Don Balón de la época, bueno, ya hablaremos porque ahí ha habido cosas muy... Bueno, a mí como no lo viví y soy una rata de biblioteca y me pongo a leer cosas, me divierte mucho y he leído cosas muy divertidas, bueno, en aquella época no lo serían tanto, de la inestabilidad que tenía el Tenerife y de las diferentes directivas que hubieron, cosas muy divertidas Hay un como... detalle, hay un detalle, bueno, curioso, con motivo de la audiencia que le da el rey Felipe VI por el centenario. Es verdad que la audiencia la solicita al Tenerife con Miguel Concepción como presidente, y el que acude a la audiencia, pues un año después, es Paulino Rivero. Pero es que la audiencia, por los 75 años, por las bodas de... de No, mentira, platino. por los 50 años, por las 50 bodas de años, oro, bodas de oro. la solicita José González Carrillo como presidente y va Colo. Pero es que en medio pasan Pisaca y González Y Cano. O sea, González Cano. Lo que te iba a decir de las cosas tenemos divertidas, de las duraba cosas un año. divertidas que he leído era precisamente del follón que se vivió en esas 4 o 5 años y de los puñales que había en las asambleas de un año para otro. Con González Cano ya hablaremos de los viajes que hacía con Dagoberto Moll por Sudamérica. Sí. De Colo también se hablaba de que se gastaba un dineral en jugadores y en sueldos y en que las plantillas eran muy caras, ¿no? En fin, es una década de mucha inestabilidad, ¿no? Y sin embargo, con toda esa inestabilidad y venta de futbolistas y búsqueda de perras, que es el mínimo como múltiplo de toda la historia del Tenerife, pues se está a punto varias veces de lograr hasta subir a primera, ¿no? Sobre la audiencia de las bodas de oro, que fueron en el 72, la insignia a Franco se le entrega en el 75, como dices, con Colo de presidente ya, y después de haber pasado don Cristóbal González Cano. Y al principio de la década de los 70, hablábamos el otro día del derbi de Copa. Coincide en abril con el inicio de la conexión vía satélite Canarias-Península, y el primer partido que se televisa en directo absoluto para toda España es Las Palmas Tenerife de ida de Copa en el Estadio Insular, que luego después tiene una vuelta en el estadio que pierde el Tenerife también 2-0. Pero claro, Las Palmas estaba en primera apurada y el Tenerife estaba en segunda, camino del ascenso, en tercera, camino del ascenso a segunda. Digo yo que en En, el, algún sitio se conservará una copia de ese partido, ¿no? Bueno, nosotros que tenemos... en ese partido el Tenerife viste al revés, viste todavía, vestía camiseta azul con franja blanca. Y hay una foto muy bonita de los capitanes que son Tonono y Molina, es en el año 71, antes de subir al Tenerife a segunda. Y hombre, ya es significativa porque Molina se Claro. formó en la Unión Deportiva Las Palmas, estaba llamado a ser pues, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, entendió pronto que con Tonono ocupando su posición y además Paco Castellano, que también salió en esa época, bueno, pues iba a tener más futuro en el Tenerife. Y es una foto que siempre Molina, siempre que la ve, la recuerda con mucho cariño, eso, entregándole el banderín, el intercambio de banderines a Tonono en el primer partido televisado en directo de la historia del Tenerife, ¿no?
Molina, que lo cambiamos de religión, ¿eh? Porque en Golazo del Tete sacamos una entrevista de Molina después de sus primeros años en el Tenerife, no sé si fue el primero o el segundo, que había como problemas ahí con la renovación, que no terminaba de renovar, y en una entrevista que daba al periódico él decía que él se sentía de la Unión Deportiva Las Palmas y que no sabía lo que iba a pasar hasta final de temporada, y lo escuchas ahora después de todo lo que vio en el Tenerife y le cambiamos, le borramos eso, ¿eh? Yo los 70 los recuerdo como una época a partir del ascenso del 71 donde reverdece la afición al, a la sombra de un equipo que prácticamente es de la cantera. Como decía Luis, solamente Pedro Morales era un cedido por el Atlético de Madrid y Soto también, pero todos los demás eran jugadores canarios que estaban de ida, como era el caso de Jorge, Pepito, Medina, y realmente era un Tenerife que crea mucha afición. Luego es evidente que en aquella segunda división era difícil pelear la permanencia y costó con García Verdugo, luego con Héctor Núñez 2 años consecutivos, pero luego se asienta, hace una buena temporada con Dagoberto Moll, ya todavía con González Cano de presidente, y luego sí, quizá una de las mejores temporadas en segunda la hace en la 75-76 con Felipe Mesones, que yo creo que el Tenerife tenía un equipo muy poderoso. Dices que posiblemente caro en cuanto a coste de jugadores, pero muy poderoso deportivamente en segunda división. Yo lo comparo con Tenerife de la actualidad y realmente aquel equipo era otro fútbol, pero era un equipo con mucho más poderío técnico, más capacidad y que está muy cerca del ascenso a primera. Lo que pasa es que aquel ascenso no nos lo llegamos a creer nunca porque, claro, con aquella capacidad del estadio y la leyenda continuada de que no quieren subir porque se van a la calle, pues realmente aquello era un sueño, pero era un sueño que el Tenerife toca con la punta de los dedos en varias ocasiones, hasta que desgraciadamente por la política económica que ya implanta Pepe López, por la escasez y todo lo demás, los traspasos, pues llega el descenso del 78 que da lugar a otra etapa de oscuridad de 5 años en segunda B. Hay ahí como varias políticas deportivas, ¿no? Cuando llega Colo, yo le he leído una entrevista que le hace Andrés Chávez en Don Balón, y habla de eso, de que hay que invertir dinero, hay que pagar dinero a los futbolistas si queremos subir y invertir perras, ¿no? Y fue una de las polémicas porque decían que el Tenerife engrosó su nómina carísima y de hecho luego hubo ahí debate con ese tema. Sí, yo creo que el gran gasto siguen siendo los viajes. Sí. Los viajes eran unos precios disparatados. Eran casi a nivel absoluto, no te digo a nivel relativo, a nivel absoluto, los viajes tenían el precio que tienen ahora los desplazamientos a la península. O sea, eran 30.000 pesetas, que ahora consigues billetes por 30.000 pesetas traducido a euros. Eran unos viajes brutalmente caros, a pesar de que yo creo que en esa época todavía ni siquiera ya, es más adelante cuando empieza el 33% de descuento, que después sube al 50%, después sube al 75%, ¿no? Era, lo decía Rafael, un equipo netamente de cantera. Yo de niño recuerdo el póster ese del As Color y aquella alineación, que después yo la cambié. Para mí era Domingo Lesmes, Molina, Pepito, Esteban Cabrera, Juanito el Vieja, Jorge, José Juan, que vino de vuelta, Mauro y Felipe Martín de extremo izquierdo, después pasó a extremo derecha cuando Juanito se fue al Barcelona, y bueno, después cuando se fue a Las Palmas se convirtió en un líbero extraordinario. Tremendo jugador, internacional era con España. Equipo, es lo que tú decías antes, que alguna vez le costó, en el año 73 tuvo que jugar una promoción con el Ensidesa, pero que resolvió con relativa comodidad gracias a un 6-2 aquí. Pero después con ese equipo de cantera, ya en la temporada 73-74, cuando se abren las fronteras y se permite jugadores extranjeros, el Tenerife apuesta teóricamente, bueno, por un extremo como Ferreira y teóricamente por un delantero centro como Pedro Kraus. Sí, que luego acaba de lateral izquierdo, que eso lo entrevistamos nosotros a Dagoberto Moll y Dagoberto nos lo contó de primera mano. Dice, yo veía entrenar a aquel hombre y decía, pero sí, y lo puso un día de lateral izquierdo en un entrenamiento y dijo, coño, pues este tío es mejor lateral que delantero. Y lo dejó de lateral y ahí se quedó. Vino de delantero centro, marcó el día de su debut, ganó el Tenerife 3-0. Marcaron además Ferreira y Kraus y no volvió a marcar más goles con el Tenerife. Como defensa sí marcó. Como defensa sí marcó alguna vez. Acabó de lateral izquierdo, lo que hizo que Pepito,
que era el lateral, el dueño del lateral izquierdo. También nos lo contó Dagoberto Moll, que pasó a al Kraus al mediocentro, lateral y a Pepito al mediocampo, sí, nos lo contaba. Y Pepito, como tenía 6 pulmones, en lugar de 2 tenía 6 pulmones, pues como mediocampista era una bestia. Y el Tenerife, ya te digo, estuvo a medio paso de subir. Los jugadores hablan de un partido aquí con el Hércules, que me parece que el empate lo marca el Hércules, un jugador sin la bota. Antal Nagy, que era apátrida. ¿Cómo se llamaba? Antal Nagy. Era húngaro teóricamente. Pero apátrida. Era el Hércules de Arsenio que subió a primera división esa misma temporada. Pues el Hércules le sacó al final, me parece que 2 puntos al Tenerife, pero si ese partido en lugar de empate hubiera sido, por lo visto, vamos, todos los árbitros dicen que es totalmente ilegal marcar sin bota. Sí, total. Sí, me acuerdo perfectamente, fue en la portería de Herradura. Sobre esa temporada, esa temporada, un factor importante es que el Tenerife empezó a tomarse en serio, yo creo de forma casual, la preparación física, y entonces incorporó a Manuel Delgado Meco, que era un hombre joven, que me acuerdo que había tenido un percance, porque era portero del Botiche en tercera división, y había tenido un percance en un partido aquí con Barrios, donde tuvo una herida. Bueno, eso son cosas circunstanciales, y luego llegó al Tenerife y estuvo 2 temporadas, se cotizó tanto, el equipo físicamente estaba muy bien, en los tiempos en que eso no era tan importante. El preparador físico de Dagoberto Moll era este que estuvo en la selección española un montón de años. Sí. Delgado Meco. ¿No? Pasó al Atlético de Bilbao y después pasó a la selección española durante muchos años y todavía vive, ya será muy mayor, pero todavía se le recuerda porque fue un factor importante en esa temporada. Luego al año ya en la temporada de Mesones, pues ya el Tenerife tenía jugadores como Ferreira, que había sido internacional con Uruguay, Montero Castillo, que le quitó un poco el puesto a Pepito también. Tremendo jugador que tenía, yo creo que 30 y pocos, había venido al Tenerife, yo creo que por mucha influencia de Ñito, que había sido compañero suyo en el Granada. Luego también llegó Maciel y Jan estaba en un gran momento y era un jugador de 20 goles porque era muy rápido, muy oportunista, siempre en fuera de juego, pero marcaba muchos goles. Los dos uruguayos dieron muy buenos rendimientos. Ferreira dio muy buen rendimiento. Sí, claro, era un equipo que luego los jugadores de la cantera, pues era el mejor momento de Juan Miguel, de Jorge Medina. Jorge y Medina eran incompatibles con Mesones y Medina quedó postergado y fue cedido a Las Palmas, que estaba en primera división, porque Mesones no encontraba sitio en el equipo. Y realmente era un Tenerife muy poderoso, yo digo, mucho más poderoso que Tenerife de la actualidad. Pero ahí hubo una base importante de jugadores, ¿no? Desde el principio de los 70 que hicieron que el equipo fuera un bloque prácticamente toda la década, ¿no? Sí. Lesmes estuvo 6 o 7 años, Molina estuvo 13, pero Pepito también estuvo 10 años, Jorge hasta que se fue en el 78, pero estuvo 8 años, o sea, muchos de los jugadores con más partidos disputados en el Tenerife, pues Molina, que está en primer lugar, pero después Pepito, Jorge, Lesmes, son jugadores que estuvieron, el propio Juan Miguel, que era lateral derecho, que a veces competía con Lesmes, pero Lesmes se podía adecuar también al interior, al mediocampo. Eran jugadores que estuvieron esos 7, 8 años, ayudado también por el hecho de que existía el derecho de retención y el propio Molina lo dice, él solo firmó un contrato con el Tenerife, firmó uno cuando llegó y uno a los 6 o 7 años, pero mientras tanto, con una subida que no sé si era del 10%, me parece, podías retener al jugador, que fue lo que hizo que en Las Palmas Tonono, a pesar de tener 500 ofertas cada año, se quedara, que Guedes se quedara, que Germán se quedara, que Castellano se quedara, porque firmando el derecho de retención, los clubes en aquel momento tenían la sartén por el mango, ¿no? Y después de ese año 74, el ascenso también se escapa. En ese partido con el Hércules, el gol sin bota, que es algo que indigna muchísimo a los jugadores. Y después en la penúltima jornada, el Tenerife pierde en Sevilla. Tenía el Sevilla un jugador que no había olido la bola durante toda la temporada, que era Biribiri. Había metido 3 o 4 goles nada más y el bueno era Costa. Y en ese partido marca muy bien a Costa. El Tenerife me parece que se llega a poner 0-1 incluso. Sí. Y después del descanso, Biribiri en 10 minutos le hace 3 goles al Tenerife. El Sevilla se estaba jugando ese día la permanencia en segunda división. ¿Sí? Quiere decir que tenía riesgo de caer a
a categoría inferior. Eso es una cosa impensable. Y el Tenerife estaba mirando para el ascenso a primera. Cuando hablamos Luego, en esa década también, a mediados y hacia el final, surgen otros jugadores de aquí, como Toño, Lolín, que llegan a ser internacionales juveniles. Y después, un poco más tarde, Román y Julio, que van al Atlético de Madrid, que Román sale con Mesones y Julio debuta con Mariano Moreno. Mariano Moreno, te iba a decir que es un entrenador que apostó mucho por la cantera y sacó muchos jugadores. Crece mucho al lado de Hugo Fernández, que era un jugador de muchísima personalidad, al que yo creo que estuvo en el Tenerife 2 años y medio nada más, pero yo creo que como cobraba algo y no estaba dispuesto a renunciar a su contrato, yo creo que Pepe López le hace un poco la vida imposible y al final termina yéndose para su país, pero era un jugador que aquí creo escuela. Por no dar saltos, un poco empezamos con Dagoberto. Dagoberto pone el equipo cuarto, casi lo sube a primera. Hace una temporada fantástica con una base canaria, donde también estaban los 2 porteros canarios, Domingo Rivero y del Castillo y Domínguez. Sí, de todos modos, ese año en la 73-74 había 4 porteros canarios y el que están del Castillo, está Domingo Rivero. El que acaba jugando más esa temporada es Nemesio. Nemesio, efectivamente. Pero por las razones que sea, no quedan contentos con ninguno de los 4 porteros. Es lo que te iba a contar. Cuando hablamos con Dagoberto Moll, él nos reconoce que es él el que habla con la directiva y dice que sí, que los pibes jugaban bien, que no eran malos, pero que para él le faltaban solvencia y se fueron a Paraguay y se trajeron a Báez, al portero paraguayo, que costó un dineral y que luego fue un fiasco espectacular. Y que lo cuenta el propio Dagoberto, dice que hubo 2 partidos que le dieron ganas de matarlo. Uno fue un partido en casa contra el Rayo Vallecano, que se mete un autogol o algo así. El orden es inverso. Primero en Valladolid. Eso. Que el Tenerife empata 1 a falta de 5 minutos, me parece un golpe franco de Medina. Sí. Y Báez, yo creo que, Rafael lo vio jugar más. Yo creo que era un portero adelantado a su época y que no se veía aquí. Un portero estilo sudamericano, que estaba de fuera del área mientras atacaba el Tenerife. Él estaba prácticamente o cerca del círculo central, entre fuera del área y círculo central. No se tiraba detenía un poco a la Argentina, que ahora se usa más, cuando le encaraban se ponía de rodillas y trataba de tapar. Antes el portero se tiraba al suelo a tratar de atajar el balón y era como muy excéntrico, 1,90, pelo largo, etcétera, etcétera, corpachón. Y en Valladolid sale al centro del campo a abrazar a todos los compañeros, porque el Tenerife estaba con, parece que 5 negativos, en una situación muy delicada, y saca del centro del Valladolid, y un jugador con muy buen toque de balón, que es Landaburu, marca desde 50 metros, pero a puerta vacía, porque Báez está en la otra esquina abrazando volviendo. Esos goles que Bilardo no pasaban con Bilardo. Se recibe de uñas un poco al equipo aquí contra el Rayo. Y ganaba el Tenerife a falta de 5 minutos, ganaba 1-0. Y nada, un balón largo que se le escapa al Rayo y que le llega franco y fácil a Báez. Yo creo que es que le bota, a lo mejor si Rafael estuvo en el estadio, le bota, la para con el pecho, yo creo que la deja caer y después no sé lo... Yo creo que pone mal las manos, la pone así y el balón bota en la tierra y le pasa por debajo de las piernas y se va hacia atrás. En vez de parar hacia adelante, él paró hacia atrás y claro, se tragó un gol bastante incomprensible, pero también es verdad que en esa temporada no juega mucho, pero hizo un partido en Oviedo que el Tenerife termina empatando a 1, donde estuvo prodigioso y luego a continuación jugó en el estadio un partido contra el Nasti de Tarragona y le paró un penalti a Eladio. Sí, son cosas que realmente no era mal portero. Era buen portero, pero por lo que sea... Una inadaptación, aparte que venía de otro fútbol y aquí en principio tampoco lo recibieron con mucho cariño. Y luego había... Y ese día del Rayo, arde Troya en el Heliodoro, o sea, cuando se marca ese gol... Además, creo que era un partido de noche, si no... Sí, era un sábado por la noche, sí. Menos romper el estadio, faltó de poco. Bronca al presidente, bronca al entrenador, bronca a Báez. Báez pierde el puesto, al entrenador lo echan esa semana y González Cano y el hermano yo creo que dimiten también esa misma semana. Sí. Se queda Manuel Abreu de presidente accidental hasta que llega
hasta que llega Colo. Colo, que eso viene a Colo, sí, ser sí. pues, para enero, más o Sí, menos. yo te digo, yo leí en internet, o nosotros lo tenemos en la asociación, el acta de la asamblea de ese año. Y ardió Troya, ¿eh? Se dieron una Sí, caña Y espectacular, por, ¿eh? y por el camino fichan a Negrillo de entrenador, sí, claro, porque se va Dagoberto Moll, que había sido el ayudante de Max Merkel en el Atlético de Madrid, sí, que sí, llamaban Mister Látigo, y lo primero que hace al ver al equipo es pedir que se corten el pelo todo, que era, hombre, es la moda de los años 74, 75, pero todos pelito largo, pero Medina, Jorge, todos los jugadores con el pelo largo, y lo primero que dice, esto no parece un equipo de fútbol, parece un conjunto musical. pero realmente Pero, Negrillo pero, pone orden pero y salva al equipo, ¿eh? salva una situación bastante complicada en aquel momento y realmente con suerte, quizá al final de temporada se puede salvar el Sí, descenso e porque incluso la promoción. el equipo con Dagoberto hace una muy buena temporada y la siguiente temporada se mete abajo, 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 ¿eh? Sí, sí, cuando llega Y Negrillo es último el equipo y te recuerdo que bajan 4 y promocionan otros 4. O sí, sea que no, los últimos 8 tienen peligro. realmente la venta de Cantudo después de la buena temporada del 74 es una entrada de millones y entonces, claro, van a Sudamérica a darse un buen viaje y a Nah. fichar a un portero que resulta como resulta, pues eso tampoco la gente lo encajó muy Es bien que dentro. hablemos de ese viaje, porque ese viaje duró un mes y pico y estuvieron en Sí, Argentina, en sí. Paraguay, no sé si pisaron Brasil también. Aquello fue una Es, polémica al carajo. Pero por hacer justicia, Presidente y se llevó a Dagoberto Mol con él, ¿eh? Dagoberto pero se fue de viaje también. Ibáez no funcionó, pero estaba considerado el mejor portero de Sudamérica, ¿eh? sí, Y teníamos muy cerca, en la isla de al lado, a un portero sudamericano como Daniel Carnevali, que en cambio, bueno, fue ídolo y 50 años después sigue siendo ídolo en Gran Canaria. Sí. O sea, sí, la apuesta funcionó mal, pero la idea yo creo que en sí era buena, solo que no salió bien, ¿no? sí. Y después esa temporada, por hacer ya que soy periodista, el chiste fácil y la escasa ocurrencia de los periodistas, el Tenerife se salva en la última jornada, no había ganado un partido fuera de casa en toda la temporada, y se salva ganando 1-2 en Cádiz en la última jornada, con un gol de un gomero de 17 años que bueno, mira qué edad debutaban los jugadores y tenían trascendencia, que era Salvador Mesa, Salvador el Gomero, y el titular fácil fue Salvador Gol de Salvador. Que no somos muy ocurrentes los periodistas a veces. Y luego, bueno, Así luego fue. viene Colo de presidente, ahí se invierte un dinero, él tiene unas primeras temporadas donde está espléndido, pero el Tenerife está canino, canino de dinero. Sí, pero en esa temporada, bueno, tiene 2 temporadas a muy buen nivel, un jugador que era contrastado como Antonio Illán, que Sí. ya venía de marcar, era, salvando las distancias, una especie de Nino, Ahí que tú decías, Sí, nos este te contó garantiza 15 goles, 20 goles por temporada, es una garantía de gol. Mariano Moreno, que estuvimos con él en un programa especial contándonos todo su paso, la verdad estuvo súper amable con nosotros, nos contaba, ¿no? Que tenía un equipazo arriba, que tenía a un tipo como Illán que te metió 20 y pico goles y tenía también A a Maciel. Maciel e Illán, Sí, tremenda delantera tenía el Tenerife. sí, El sí, primer año era Illán y García Murcia, pero Illán y sí, García Murcia acompañado no solo por Salvador el Gomero, por un tal Jorge Fernández, que es fenómeno, por un tal Justo Gilberto, que sigue siendo sí, otro fenómeno, y sí. atrás pues Montero Castillo, Y estaba, Tito, ahí no estaba también el que luego fue presidente de la AFE, Gerardo Movilla. González Movilla. Movilla Movilla estaba en el estuvo también 74-75. Sí, y sí, luego sí, ya que fue. con Felipe Mesones Movilla ya no estaba. Y ese año de Felipe Mesones, yo creo, por lo menos a mí de niño, y supongo que más a Rafael, la Sí, gran alegría de los 70, que es eliminar al Madrid, al imbatible Real Madrid en aquella época, de la Copa había muerto Franco, pero seguía siendo Copa del Generalísimo, porque había sí, empezado como Copa del Generalísimo. sí, Bueno, exacto. y Yo no estuve, perdona, y hay yo un no estuve en récord. ese partido en el Heliodoro porque era de noche. Yo iba a los de los domingos. A mí de noche no me Ahora, dejaban ir. ahora nos metemos en ese partido, que es una de las mayores gestas del Tenerife, pero por recordar y cerrar ya la etapa de Dagoberto, cuando estuvimos con Dagoberto Mol, le recordamos que Dagoberto Mol todavía a día de hoy tiene vigente un récord en el Tenerife. Y es la mayor remontada de la historia del Tenerife, que es una eliminatoria de Copa contra el Córdoba,
que pierden el partido de ida, me parece que es 3-0 allí. 3-0. Y remontan el partido en el Heliodoro. No sé si son 4. 4-0 4-0. Con prórroga. Creo que es Mauro el Patanga el que marca en la prórroga, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí. Sí, exacto. sí. Y todavía esa es la mayor remontada que ha hecho el Tenerife nunca. Ese partido fue entre semana, entre Sevilla y Hércules en casa. Al Sevilla se le había ganado 1-0. Luego vino el Córdoba, se remontó la eliminatoria y el partido del Hércules que dice que quitó el ascenso con un empate a 1, vino también motivado por el partido 3 días antes con prórroga, que produjo mucho cansancio y que el equipo, a pesar de que físicamente estaba muy bien, pues era demasiado. Claro. Bueno, y ahora sí, ¿no? Pasamos pasa la época de Mariano Moreno, que insisto, que fue un entrenador que apostó mucho por la cantera, inestabilidad económica. Pasó una cosa muy rara, que es que a Mariano Moreno lo apartan del Tenerife, luego lo vuelven a poner. Tuvo un año nefasto, él nos contó que lo pasó muy mal en la isla y sin embargo guarda mucho cariño a Tenerife. Sí, por un cambio de presidente es la época en la que dimite, se va Colo. Bueno, pues también hay una situación familiar, con que bueno, pues un poco le invita a dimitir. Y en ese vacío de poder, yo no sé si se queda Pedreira de presidente accidental. Don Alfredo Pedreira, don Alfredo se queda presidente accidental. Y también, pues bueno, apartan a Mariano Moreno, que había hecho un poco causa común con la plantilla. Ponen Añito, lo dejan de interino. Lo dejan de interino. El partido, hay un partido con el colista, que es el Barcelona Atleti, pero se junta eso, que el filial, cuando se ponen a jugar al fútbol, son muy buenos y pierde, me parece que 7-1 el Tenerife. 7-1 en un Nou Camp vacío. Pero fue 7-1. 7-1. Después Ñito aguanta 2-3 semanas nada más. Sí. Y recuperan a Mariano Moreno. Pero fue porque entra Pepe López de nuevo en el Tenerife, y es claro, Pepe López el que le había prometido a Mariano Moreno que si él volvía a la presidencia, lo primero que hacían era restituirlo como entrenador. Sí, aprovechando Pepe López, entra en el Tenerife por segunda vez, siempre en un vacío de poder y siempre propiciado por la crisis interna. En este caso yo creo que don Alfredo no sabía cómo quitarse de encima el compromiso del Tenerife, y entonces Pepe López, que estaba loco por volver bastantes años después, por lo menos 14 años de su primera entrada, pues vuelve a hacerse cargo del Tenerife y devuelve a Mariano Moreno al sitio, al puesto, y realmente coge una buena racha en esa segunda vuelta y termina, que estuvieron a punto de termina subir bien la temporada. Pero al final es verdad que los problemas económicos lo fuerzan a vender a Jorge. Jorge se pega desde la pretemporada de ese año, porque hicimos un anuario que se lo mandamos a Mariano Moreno semana por semana, día por día, con todas las noticias. Desde esa pretemporada ya estaban que si vendiendo a Jorge al Atlético de Madrid, al Barcelona, a Las Palmas, al no sé qué, y al final juega toda la temporada, que Mariano nos confiesa que tiene problemas con Jorge, porque claro, el pobre estaba con la cabeza fuera del Tenerife y no se adaptaba. Mariano Moreno era muy recto para el tema de la disciplina, y luego ahí pasaron cosas, que una muy divertida que contamos, que el Tenerife le paga a un médico con un caballo. O sea, esto nos lo cuenta, salió en el periódico, de que el Tenerife vendió un caballo o regaló un caballo, una cosa así, a un médico para pagarle un dinero que le debían porque no había dinero. Le regalaron un caballo, por lo visto era un médico que le gustaban mucho los caballos, no sé qué, y a través de Colo o de Domingo, el secretario general o el director general, le gestionaron que tuviera un caballo este hombre. Unas cosas que pasaron en ese Tenerife. Molina lo cuenta, que dice en su momento, pues uno quería más el dinero, pero Molina cobró un año que no pudieron pagarle un coche y otro año un apartamento en Lanzarote que sigue disfrutando. O sea, que iban tapando agujeros como podían. Claro, y Pepe González Carrillo cuenta que a un jugador le pagaron con un juego de cuarto, que aprovecharon que se casaba y le pagaron. O sea, si no hay dinero, se paga así. Y en ese año 76 yo cuento lo malo, y después Rafael, que ya que fue, cuenta lo bueno. En el año 74 el ascenso se escapa un poco entre el Hércules y el Sevilla, y en el año 76 se escapa que viene el Córdoba, que está hundido en la tabla y que es un partido fácil, un partido sencillo,
y viene con Rodolfo Rivero, el talento, un jugador del Real Unión maravilloso, que el Tenerife nunca lo quiso, era de los pocos exiliados en aquella época, tuvo que jugar en el Español, en el San Andreu, no en el San Andrés de San Andrés, sino en el San Andrés de Barcelona, sí, en el Córdoba, y Rodolfo el talento hace un partido maravilloso aquí en la isla y gana 0-3, 3 o 4 días después, me parece, de haberle, no, 3 días antes de jugar en el Bernabéu. Antes del Bernabéu 3 días, luego viene la eliminación del Madrid en el Bernabéu y luego al sábado siguiente, 3 días después, jugó en el estadio con el Recreativo de Huelva y la gente recibió al Tenerife que había eliminado al Madrid con una bronca porque no querían subir a primera. Son bueno, esas cosas que con la óptica de hoy resultan inexplicables. ¿Y cómo se vivió, ustedes que lo vivieron, esa eliminatoria tan bonita contra el Madrid, que el partido de ida en casa gana el Tenerife, que tiene que haber sido una maravilla vivir ese partido, ¿no? En el Heliodoro ganarle al Madrid. Sí, era un Madrid que venía a medias de una eliminatoria de Copa de Europa contra el Borussia y yo creo que reservaba jugadores. Yo recuerdo ver a Pirri vestido de calle sobre el césped porque no iba a jugar. Entonces recurrió ese día a suplentes, que teóricamente era una gran plantilla, para cumplir el trámite, porque la vuelta venía a ser como mes y medio, 2 meses después. Y realmente se jugó, el Madrid yo creo que ya había sido eliminado de la Copa de Europa y entonces 2 meses después juega la vuelta con el Tenerife y cae eliminado. Pero la vuelta la juegan los 11 titulares del Madrid, o sea... Total, sí. Marca Santillana a los 7 minutos y después aquel partido fue, yo recuerdo estar oyéndolo por la radio en la cocina, me acuerdo, y yo digo, pero esto es imposible, es que no te metan un gol, y realmente el segundo gol no llegó nunca, que hubiera dado lugar a la prórroga y posiblemente a caer. En la ida, me imagino, en el estadio habría gente 3 o 4 horas antes de empezar el partido, me imagino. Sí, fue un partido, bueno, aparte que el Tenerife estaba bien en ese momento en segunda división, y me recuerdo que marcaron Illán y García Murcia aquí en el primer partido, y no nos creíamos el resultado. Digo, le vamos ganando al Madrid 2-0 una eliminatoria de Copa, eso parece imposible, pero al final se consumó el sueño. Y luego, volviendo a lo que decías de la temporada de Mariano Moreno, al final, en el 77, hay una cosa curiosa, antes de la 77-78, que fue la temporada que termina con el descenso, con Sanchís de entrenador, Pepe López convoca una asamblea en el Círculo de Amistad, creo que un 18 de julio por la mañana, para pedir el voto favorable a la venta de Jorge y Maciel. Claro, nadie le dio el voto favorable, él lo iba a vender porque le apetecía. Pero yo me acuerdo que le dije, don José, que nos vamos a segunda. Si no ficha jugadores, nos vamos a segunda. Y realmente nos fuimos a segunda con la cantera, a segunda vez con la cantera, aunque peleando prácticamente hasta el penúltimo partido. Pero bueno, fue un año triste que termina con el descenso, que por otra parte era una muerte anunciada. No tenía tan mal equipo el Tenerife cuando desciende en ese año 77-78, no. Pero es verdad que pierde en el verano del 77, pierde de golpe a Jorge y Maciel, se lesiona Illán y, sí. el año siguiente prácticamente mete un gol y juega 6 o 7 partidos, no puede jugar. Sí. Y se marcha porque teóricamente era veterano, aunque había dado un rendimiento excepcional, justo Gilberto. O sea, es que de golpe pierdes a Jorge, casi Gilberto nada. Y Maciel. Hugo Fernández se va por problemas internos, porque sí empieza la temporada, pero ya a enero no llega. A los 2 partidos, al segundo, al tercer partido se va. Oye. O sea, pierde el pilar defensivo, los 2 pilares del mediocampo que eran Jorge y justo Gilberto, y después pierdes todo el gol que tenías, que eran Illán y Maciel, pierdes 40 goles de golpe. Y otro jugador que dio... Los únicos refuerzos venían de Las Palmas, porque eran Melián, que jugaba en el medio campo, que era un buen jugador, que había jugado en primera, y luego ya faltando 10 partidos vienen Felo y Noda como refuerzos de favor de Las Palmas para evitar el descenso, y al final no se puede evitar, pero también es verdad que era una segunda división de un nivel muy, muy fuerte, porque subieron ese año pues el Zaragoza, equipos muy fuertes en aquel momento. Sí, pero en general... Estoy mirando de una foto del equipo que desciende. Está Bertinat, que era un buen portero. Ahí quería yo ir, que iba a decir que se ficha bien en los años 70, sí. Y otro fichaje que dio buen rendimiento fue Bertinat. Sí, era muy buen portero.
tienes defensas como Julio Durán, Meneses, Aparicio o Juan Miguel. Tienes un eso. Aparicio, Pepito, que había venido del Celta, Del Celta, consolidado en primera división. sí, sí, exacto. un centro del campo, Pepito, Medina, Salvador. Y arriba tiene Joaquín, que vino de la península, creo que hacía el servicio militar aquí. Sí, sí. Toño Martín, Martín, sí. el delantero, y Lolín, que tenía 17, 18 años, pero ya empezaba a jugar. O sea que tenías un buen equipo, pero claro, es que te habías perdido todo el peso de los 40 goles de Melián y después tuviste muchos problemas económicos de que se pagaba mal y nunca, pues porque no había un duro. Es que lo de vender a Jorge y Maciel era para tapar agujeros. Lo de prescindir de Justo Gilberto no era por rendimiento, era porque por su veteranía era de los jugadores más caros de la plantilla. Al final ibas tapando agujeros hasta que te fuiste a segunda B. Y ese verano del 78 con el equipo en segunda B y renuevan a Sanchís, que ya es raro que un equipo... Eso iba a preguntar yo, que por qué esa renovación... Y se van a ver el Mundial de Argentina y a ojear jugadores, Pepe López y Olimpio Romero, y hacen un informe favorable de un pibito que jugaba ahí en Argentinos Junior, un tal Diego Maradona. Yo decía en ese momento, y digo, pero ¿para qué van a Sudamérica, que era el Mundial de Argentina, si en segunda vez no pueden fichar extranjeros? No tiene ningún sentido. Pero eso sí, vinieron con un montón de informes y se pasaron un buen tiempo en aquella Argentina del Mundial 78, que sería una cosa un poco ese informe de Maradona lo pusieron en la exposición del centenario, ¿no? Sí, la razón es doble. No se admitían extranjeros en segunda B, salvo que tuviera contrato en vigor. Por eso Aparicio, a pesar de ser extranjero, puede continuar. Puede continuar. Sí. Después, José López Gómez cree que va a lograr convencer en la federación a Pablo Porta para que cambie la normativa y se permitan extranjeros. Y después, porque entre comillas, era muy fácil que a cualquier jugador extranjero se le encontrara un padre que hubiera nacido en la ciudad de Betis o en la ciudad de Celta, o estas cosas que se inventaban, que después llegaba el jugador aquí y dice, no, mi padre es de Betis. Sí, y llegamos a la etapa larga de 5 años en segunda vez. Sí, que probablemente es la más negra, ¿no?, de la historia del Tenerife, probablemente. Bueno, fue un bajón. O por lo menos a mí me duele en el alma cada vez que veo la ficha del club y los canariones no lo restregan por la cara. No, porque el Tenerife estuvo en tercera división, ¿no? Pues... Sí. Hombre, ellos estuvieron en segunda vez y no hace tanto tampoco. Ya, pero bueno. No, y además estuvieron, me parece que 5 años seguidos también, igual que el Tenerife. Sí. Y bueno, y yo iba a preguntar, ¿Sanchís era tan mal entrenador? Porque cuando llega aquí tenía cierta fama, ¿no? Sanchís era un buen entrenador en la cantera del Madrid, había dirigido al Castilla y llega al Tenerife un poquito por recomendación del Real Madrid. El Real Madrid solía aconsejar mucho al Tenerife y a Las Palmas, sobre todo por la presencia de Moroni en la casa. Así Las Palmas ficha a Antonio Ruiz de entrenador y a otros jugadores del mismo origen. Y Sanchís llega al Tenerife y yo creo que hace una buena labor. Yo recuerdo que el hijo tenía 10 años y verlo danzando por aquí, por la calle. Él lo cuenta. Y empezó a jugar al fútbol en edades infantiles aquí en el Tenerife, el Tenerife y en el Infantil Alegría. Sí, claro, hoy ya es todo un veterano, próximo a ser presidente de honor del Madrid. Ese año en el Alegría, lo cuenta, que eran campeones de liga el Alegría Infantil, claro, con 2 jugadores como Manolo Sanchís y Álvaro Cervera. Sí. Que claro, coincidir de golpe entre comillas, un equipo de barrio que tenía la ventaja de que el enlace era Onésimo, el masajista, Onésimo Díaz, era presidente, secretario técnico, secretario general, era todo el Alegría, era Onésimo, y bueno, y captó al hijo del entrenador, y captó también a un niño que estudiaba en el Colegio La Salle, que era Álvaro Cervera, y hicieron de la Alegría un equipazo que muchas veces, jugaban en el descanso, en el Heliodoro, esos partidos de 10 minutos, 15 minutos. Pero te digo, estaba mirando otra foto de la segunda temporada del Tenerife en segunda B, y una alineación es Domínguez, que jugó en primera división, Julio Durán, que jugó en primera división, Diego Rodríguez, que jugó 15 o 16 temporadas entre Betis y Sevilla en primera división, Mini, que está en primera división, Salvador, que llegó a jugar,
Román, que también fichó por el Atlético de Madrid, y Víctor, que también jugó en primera, y después los otros es Alberto, o sea que era un equipo que es que en aquella segunda división no subió, porque un año subió el Atlético madrileño, que después dio lugar al Atlético Madrid, otro año subió el Bilbao Atlético con Clemente, y eran auténticos. Y otro año subieron el Celta y el Deportivo la misma temporada. El Tenerife fue tercero. Realmente contra esos dos equipos en segunda B era imposible competir. Y esos años de penuria, hay un entrenador que se echa el peso, que es Olimpio Romero, ¿no? Sí, no, Olimpio sustituye a Sanchís y aguanta esa temporada de forma bastante decorosa, incluso peleando por el ascenso hasta el final. Hay un partido fatídico aquí contra el Oviedo que se pierde, que nos quita todas las esperanzas, y continúa al año siguiente, donde también hace una buena temporada. Se revalorizan Julio y Román, van traspasados al Atlético de Madrid, y llega una etapa de todavía más escasez en segunda B con Lamelo. Aún así, Lamelo, con su carácter tan peculiar y su sabiduría futbolística, que era muy grande, pues hace un equipo que logra competir, incluso estar cerca del ascenso. Lo que pasa es que, claro, están el Deportivo y el Celta, que son palabras mayores. Sí, hace poco lo vimos en Centenario de Una Pasión contando, ¿no? El año de Lamelo, el equipo juega con 11 tinerfeños prácticamente toda la temporada. Bueno, con 22 tinerfeños en la plantilla. Todos son, me parece que hay un lateral, Marín, de Córdoba, que está haciendo el servicio militar. Bueno, sí, Navarro era anterior. Marín, que era de Córdoba, pero que realmente había vivido siempre aquí. Había ido siempre aquí, pero los otros 22 jugadores eran tinerfeños. Era la presencia de Barrios de vuelta, que también fue muy importante. Pero jugando gratis. Jugando gratis, y digamos la aparición de Chalo al principio, que con Barrios arriba, pues realmente te resolvían el problema del gol, porque Barrios te iba a decir que probablemente desde la década de los 20 no haya pasado eso, ¿no? Que toda la plantilla prácticamente sea de aquí. Sí, eran todos de aquí. Tengo el equipo, este fue el que eliminó, y ese equipo con 11 tinerfeños en segunda B elimina a la Unión Deportiva Las Palmas, que lleva 15 temporadas seguidas en primera. Empata 2 en el Insular, que ahora recopilando eso, marca los 2 goles Tigre Barrio, y además los marca no tanto como Enrique Gallego hace 2 semanas, pero marca como a los 4 minutos, y a los 16, 17 minutos se pone el Tenerife 0-2 en el Insular, y es lo que le cuesta el puesto. Antes lo comentaba Rafael Antonio Ruiz, ese entrenador que también, claro, pero que estando en Las Palmas de primera y sacando pecho te elimina el Tenerife en segunda vez. El entrenador de Las Palmas iba a durar una semana más, que fue lo que duró. Sí, así fue. Le habrá traído muchos recuerdos el partido del otro día al Tigre Barrios, entonces, ¿no? Sí. Y después la vuelta, que esa sí la vería Rafael, porque él sí tenía derecho a ir por las noches. Yo por las noches no podía ir al estadio. Bueno. Que gana 2-1 el Tenerife aquí, con goles de Chalo y Lolín, me parece, ¿no? Sí, el Lolín de penalti. Recuerdo verlo desde la herradura de madera. Un partido que fue 2-1, Las Palmas lógicamente era de primera, el Tenerife de segunda B, Las Palmas era superior, pero bueno, eso se ha ocurrido, que el Tenerife en categoría inferior elimina a Las Palmas, como también ocurrió lo contrario, que el Tenerife de primera fue eliminada en penalti. No me lo recuerdes, que yo vivía en Las Palmas. Ese partido me parece que es cuando expulsan a Paco Brito Arceo, Paco el Nevera, lo expulsan en la primera mitad, y juega, resiste el Tenerife toda la segunda parte con uno menos. Sí, es verdad. Con uno menos, defendiendo la portería de herradura, y Las Palmas no logra el empate, y al final termina perdiendo 2-1 el partido. Un Chalo que en esa época, que es un pibe, es una de las joyas del fútbol español, ¿no? Sí, en aquel tiempo. Sí, estaba empezando, había sido internacional juvenil también, y luego después está varios años en el Tenerife, se va al Hércules y después vuelve al Tenerife, previo paso por La Palma también. Pero bueno, esa edades tempranas era de las promesas más grandes que había. Esa temporada 80-81, con 17 años y acaba con 18, mete 21 goles en segunda B, pero una segunda B mucho mejor que la actual. Sí. Una segunda B en la que surben Celta y Deportivo, o sea, ese es el nivel de la segunda B.
y se va al Mundial ese verano, después cuando acaba la temporada, verano del 81, se va al Mundial con su Bizarreta, Roberto Fernández, ¿no? al fin del mundo, Australia, pero es que primero hacen una concentración en México, me parece. Sí. Entonces está 2 semanas en México, 3 semanas en Australia, ya en septiembre, octubre del año siguiente, servicio militar. Y bueno, y le rompe la carrera, o sea, y después que genera unas expectativas que no siempre un niño de 17 años, es que era un niño, es que claro, lo miramos como un pibe de 17. Y llega esa temporada le sigue una de las más tristes de la historia del Tenerife en segunda vez, que fue la 81-82, la previa al Mundial de España, donde Pepe López empieza fichando de entrenador a Joseito, que era compadre suyo, un poco para que le maneje el cotarro internamente del vestuario de cara a unas previstas elecciones donde se iba a volver a presentar, porque estaba ya con las miras puestas en ser representante de los clubes de segunda B en la Federación Española y llevarse todo el Mundial de España. Realmente ahí se preocupa más por su situación personal que por el Tenerife, y hace una temporada bastante triste, la 81-82, que termina resolviendo, bueno, terminan cesando a Joseito y termina José María Ramos de entrenador cubriendo el expediente. En ese es el momento de que después llega el Mundial de España, se acaba aquel sueño pasajero y entonces empieza una etapa totalmente distinta, que es la que protagoniza Pepe López con el refuerzo de Javier Pérez en la directiva. Antes de pasar ya a los 80, hay 2 entrenadores de los 70 de los que apenas hemos dicho poco, que es Héctor Núñez, que por ejemplo José Juan me hablaba muy bien de Héctor Núñez en su segunda etapa cuando vino al Tenerife. Él decía que había tenido un montón de entrenadores buenísimos en la Unión Deportiva y tal y cual, y que él recuerda a Héctor Núñez como uno de los mejores entrenadores que ha tenido él en su carrera. Yo no sé si de Héctor Núñez creen que hay que decir algo. Eso es verdad, porque él coge la herencia de García Verdugo y era un equipo que le faltaba creer más, sobre todo a los jugadores de aquí, y él con una labor de mentalización más que nada logra convencer a los jugadores de que había que jugar fuera igual que dentro, que no tenían que acomplejarse, que tenían que salir adelante, y realmente el Tenerife salió adelante con la aportación de un jugador muy importante que era Alberto Vergara, fallecido ya hace bastante tiempo, que fue muy importante para el Tenerife, que había tenido un gran historial en el Sevilla, que ya estaba con 30 años, pero que en el Tenerife era un maestro y era justo lo que el equipo necesitaba. Y él vino al Tenerife por la influencia de Héctor Núñez. Luego, después de las bodas de oro, es verdad que llega Izaguirre, dura 4 partidos y vuelven a llamar otra vez a Héctor Núñez, que no se debía haber ido. Yo creo que se fue porque vio cumplida una etapa, pero volvió 2 meses después. Es curioso porque Héctor Núñez sustituye a García Verdugo, hace remontar el vuelo al equipo, que a pesar de que pierda a Juanito, porque hay que traspasarlo al Barça a toda velocidad, acaba la temporada 9º, 10º, pero ni siquiera juega ni promoción ni descenso, acaba bien. Tiene que atender unos negocios en Valencia. Él era uruguayo, pero vivía en Valencia y se va a Valencia a atender unos negocios, pero lo llaman a las 4 jornadas al mes de empezar la liga. Y tiene que volver otra vez, vuelve a salvar al equipo, esta vez en promoción, pero sí deja un muy buen recuerdo entre los jugadores que dirigió y yo creo que también entre los aficionados, porque siempre después fue una referencia cada vez que se cesaba un entrenador, que vuelva Héctor Núñez, digamos, era como que vuelva Héctor Núñez. A partir de ahí cumplió una carrera muy larga en Granada, Valladolid, Las Palmas, Rayo, un montón de equipos. Y realmente terminó, incluso vino con la selección de Uruguay. Yo recuerdo, estando Héctor de entrenador del Rayo, el partido Atlético de Madrid, Independiente, la final de la Intercontinental en el Vicente Calderón, recuerdo verlo al lado de Héctor Núñez, porque Colo nos había conseguido unas entradas a mi padre y a mí, y al lado estaban Héctor Núñez y su preparador físico Carlos Álvarez del Villar, en la tribuna del Vicente Calderón en el año 75. Ya él había sido el entrenador del Tenerife y estaba en el Rayo Vallecano. Sí, y bueno, y lo otro ya hemos hablado, que era Olimpio Romero, que sí que tuvo una primera etapa al principio que estuvo muy poquito y luego ya pues lo tuvo que coger, que es un poco lo que hablamos en la reunión anterior, que era como el parche, ¿no? El Santiago Villar de los 60, digamos, y después
Olimpio Romero en los 70, principios de los 80 y Justo Gilberto cuando se va a Olimpio hasta la época de Heinke prácticamente durante también 15 años, ¿no? Ese hombre de la casa. Olimpio debuta, es verdad que un solo partido, entre la marcha de García Verdugo y que se incorpora Héctor Núñez, hay un partido con el Hércules que debuta Olimpio y después sustituye a Manolo Sanchís para nada, para 1 o 2 partidos, o 3 o 4 o 5, y acaban siendo 80 después. Sí, es verdad. Y el estadio en esa década se mantiene más o menos igual, ¿no? No hay grandes variaciones en lo que es el estadio, bueno. Se va cayendo a trozos. Se va cayendo a cachos, exacto. La tribuna antigua, ¿no? Es la que más sufre. Sí. Que sí, pero prácticamente... Yo tenía una cosa que viendo esa exposición que comentabas antes, yo no lo acordaba, no me acordaba, y después, y hablando en el viaje a Madrid, pues no sé con quién hablaba de los 70 o los 80, yo creo que era con el Tigre Barrio, el vestuario de los árbitros estaba, digamos, se entraba por unas escaleritas que estaban entre tribuna y general, había como un hueco y unas escaleritas donde el árbitro, si tenía que llegar corriendo, porque era perseguido por los almohadillas o por eso, era candidato a caerse por esas escaleras. Era algo impensable. O sea, se entraba al vestuario arbitral pues como por una escalera, digamos, casi de submarino. Tenías que entrar. Era un túnel subterráneo que pasaba por debajo del banderín de córner hasta el vestuario de los árbitros, que era una habitación con una mesa. Recuerdo verlo nada más. Es verdad. ¿Ve por qué nos tenían manía los árbitros? Porque sí, también. Sí, también el acceso al vestuario de los jugadores era en la tribuna, pero no por el centro del campo, sino pegado al lateral, casi al córner de la tribuna general. Y muchas veces tenías que atravesar la grada, con lo cual podía ser o felicitado o no por los espectadores. Yo recuerdo buenos incidentes con equipos visitantes entrando al vestuario. Un factor importante a final de los 70 fue las vallas en el estadio, que después de la época aquella complicada de alteraciones de orden público, pues se pusieron las vallas obligatorias, que aquello era como una alambrada que estaba financiada, subvencionada por la federación. Y Pepe López, después de cobrar el millón y pico que cobraba de la federación para instalar las vallas que eran obligatorias, también se las quería cobrar al cabildo. Y mi padre le dijo: Pepe, no, ya las vallas ya las has cobrado. Yo te doy el millón, pero para pagar las deudas con determinados familiares de directivos que habían puesto dinero, y Pepe López pues no tuvo más remedio que pagarle pues a la viuda de don Luis Morales y a tantas personas que se merecían una recompensa. Sí, es que hablamos de eso. No tenías un duro. Es que durante 30 o 40 años ponían el dinero o la familia López Gómez o los directivos, un poco antes la familia del doctor Capote. Es que son muchas y muchas. Hay un artículo, te digo, en el año que se va Colo, está a punto de irse, cuando tiene el problema familiar Colo, hay un artículo que saca Andrés Chávez a nivel nacional en el Don Balón, que ponía la deuda del Tenerife y decía que el Tenerife debía, no sé si eran más de 25 millones de las antiguas pesetas y que estaban, ahí todavía no habían vendido a Jorge, fue justo antes de vender a Jorge a Las Palmas para lograr sanear el club. Jorge y Maciel fueron 8 millones de pesetas, me parece, ¿no, Rafael? Sí. Sí, a mí me parece... 8 millones entre los dos. Bueno. Sí. Nunca llegaban a saber realmente las cantidades. Realmente el Tenerife, si no traspasaba lo que traspasó en los 60 y en los 70, era imposible que pudiera vivir. Realmente no había derechos de televisión, no había nada más que las taquillas y a duras penas. Y que con esos dos jugadores, el Tenerife, pues una parte de perder a Gilberto, la lesión de Illán, la marcha de Hugo Fernández, etcétera, pues vas a segunda B, pero Las Palmas con Jorge y Maciel son piezas básicas para quedar subcampeón de Copa ese año. Sí. Y una pregunta, las pretemporadas, porque claro, nos hemos acostumbrado que el Tenerife las pretemporadas las hace en la isla, o ahora que se va a Pinatar Arena o a La Palma, que en la época de Javier Pérez estuvimos muchos años en La Palma, las pretemporadas las hacía siempre aquí en la isla, ¿no? El Tenerife, no se iba a ningún sitio. Normalmente sí. Realmente la pretemporada era correr en el Monte de la Esperanza por la mañana y entrenamiento en el estadio en la anochecida. Dagoberto nos decía que alguna vez los llevaron al Teide a entrenar. Sí,
Sí, era cuando empezaba a hablarse eso bueno, de que el entrenamiento en altura para acumular de cara a la temporada era bueno y era un entrenamiento en altura en La Esperanza y tal, y si se podía, pues llegabas al Portillo y llegabas por lo menos para pues, el tratar de ganar en preparación Sí, física. pero yo creo que ahí la mano de Delgado Meco, porque él nos lo reconocía y dice que él no hacía nada de las preparaciones físicas, que las hacía todas Delgado Meco, que vamos, se tenía que haber notado muchísimo en ese equipo, ¿no? Sí. Mira, a mí me avisan, Chus, que esto se va a acabar. Sí. Que se me enciende, pero lo dejamos para una temporada por fin buena, ya que estamos en los 80, que es la 82-83. 82-83, sí, sí. Que es el ascenso y... Pepe López Ascenso, José Ramón Fuertes Nos vamos a ir todos de rodillas hasta... Y yo, por fotos, y me puede llevar la contraria o no Rafael, yo creo que es el día que más gente ha entrado en el Heliodoro. En la historia, ¿no? Convencido. Con la cabida antigua, posiblemente aquello fue un desbordamiento que pudieron ser perfectamente 20.000 personas. Sí. En un estadio para 12.000. Y que ya ahí empieza, como en Golazo del Tete arrimamos las con nuestras sardinas, ya empieza a haber documentos audiovisuales del Tenerife. Sí. En los 70 ya hay alguna cosa, que tenemos algunos vídeos por ahí del Tenerife de Dagoberto Moll y de Mariano Moreno. Pero ya en los 80 ya hay el primer reportaje de un ascenso del Tenerife y grabaciones y entrevistas a jugadores. Pues la verdad que los 80 empiezan bien y terminan mejor, pero realmente por medio se pasan muchas penurias. La próxima semana empezamos en el ascenso de José Ramón Fuertes. Empezamos en color ya, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por el ratito, como siempre, se pasa volando y nada, empezaremos la semana que viene ya con el retorno del Tenerife a segunda división de la mano de Pepe López, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias.